Amigos, ¿qué tal? Hoy es 05 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Sergio Fajardo inscribe este viernes su candidatura por firmas. Como lo anticipó el colombiano en entrevista publicada el pasado 21 de junio, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, confirmó que acudirá este viernes a la Registraduría Nacional en Bogotá para inscribir su candidatura presidencial por firmas. En ese momento, el también exalcalde de Medellín afirmó que en los próximos días revelarían la estrategia para iniciar la campaña de recolección de apoyos en las principales ciudades del país con ayuda de voluntarios de Compromiso Ciudadano. Esta organización ciudadana, que tiene 18 años de historia y que ha sido la plataforma programática del fajardismo, se convertiría en un movimiento o partido político una vez sea aprobada la reforma electoral en el Congreso en el segundo semestre de este año. ¿Qué pasará entonces con la propuesta de buscar una coalición con Claudia López y Antonio Navarro de Alianza Verde y con Jorge Robledo? Fajardo manifestó que tienen un punto en común que es necesario, pero no suficiente: la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Para llegar a una eventual alianza tendríamos que ser capaces de presentarle una propuesta al país con rigor, para invitarlo a votar por ella como alternativa de poder. De acuerdo con la Ley 996 de 2005, para inscribir candidatos a la presidencia, los grupos significativos de ciudadanos deben reunir un número de firmas válidas equivalentes al 3% del número total de los votos válidos depositados por los ciudadanos en la anterior elección presidencial. En vista de que en la primera vuelta de 2014 los votos válidos fueron 13.209.656, Fajardo deberá recolectar por lo menos 396.286 rúbricas. El mes pasado, el exprocurador Alejandro Ordóñez también inscribió un comité para recoger firmas que avalen su candidatura presidencial, puesto que presentó su renuncia al Partido Conservador. En temas políticos, presentamos el informe del director. A desarmar los corazones. El mensaje de Monseñor Luis Augusto Castro es digno de ser repetido una y mil veces en un país polarizado por las banalidades de una clase política intransigente, corrupta e intolerable por sus procedimientos, y lo que representa en un país que algún día estuvo consagrado al corazón de Jesús. Eran otros tiempos. Se pensaba y actuaba en función de patria, como se acaba de comprobar con las recientes capturas, señalamientos e investigaciones por casos flagrantes de corrupción. Pareciera ser que no hay con quién contar, porque no pasa un día sin que se descubran otros casos de corrupción enlazados con homicidios, asesinatos, extorsiones, chantajes, secuestros, persecuciones, mentiras, engaños, y con el bacalao a cuesta, como es el caso de Álvaro Uribe, encantador de incautos y sumisos seguidores que no ven ni entienden que le están haciendo un gran favor a quien no lo necesita, y él aprovecha la ceguera de sus seguidores y simpatizantes para seguir engañando y mintiendo. Monseñor Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, deja el cargo ante más de 90 arzobispos y obispos del país. El prelado de la Iglesia hizo un llamado general para que la Iglesia y los colombianos entiendan que se debe mirar con detenimiento hacia el futuro, pensando en el porvenir de la patria, de la familia, del buen nombre de una sociedad que está cada día más dispersa y alejada de Dios, así se pertenezca a cualquiera de las más de 5.000 iglesias que figuran en el territorio nacional, no con el propósito de ayudar espiritualmente a nadie, sino como un negocio lucrativo, como el que tiene montado la senadora Piraquive, corrijo. Ha dicho Monseñor Castro, comillas: necesitamos que, como obispos, nos despojemos de cualquier arrogancia ideológica y espiritual para escuchar al otro con su bagaje de verdad, cierra comillas, pero sin precisar que esa verdad debe nacer de lo profundo del ser, sin engaños ni mentiras, que es lo que hoy sacude a la Iglesia con tantos casos violatorios de la vida religiosa, que igual cayó en las inexactitudes de la vida moderna, del progreso, del enriquecimiento. Ver, por ejemplo, que la Iglesia Católica predica pero no practica, nos lleva a pensar y a decir en voz alta que las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo no tienen hoy quien las multiplique,
esos predicadores no son dignos de hablar en su nombre porque no predican con el ejemplo, como lo hizo el maestro, como seguidores suyos. En temas políticos, este fue el informe del director. Procuraduría intercede para que acto legislativo de creación de la JEP sea aprobado. El viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, le solicitó a la Corte Constitucional que apruebe el acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz. Comilla, la Justicia Especial para la Paz es un mecanismo necesario para avanzar en la implementación de los acuerdos y en la construcción de una paz estable y duradera, cierra comillas, dijo. Para Cortés, el análisis que haga la Corte debe tener en cuenta las particularidades del proceso de paz y las condiciones del tránsito necesario hacia la paz. De la misma manera, el funcionario señaló, se ha solicitado que se eliminen los condicionamientos que existen para la participación del Ministerio Público y la defensa de las víctimas dentro del proceso de paz. La Procuraduría General de la Nación también le solicitó a la Corte Constitucional que avale en términos generales el decreto 898 de 2017 que reestructura la Fiscalía General de la Nación de cara al posconflicto. Ese decreto crea al interior de la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores o defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Esto en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 344 del acuerdo final alcanzado con las FARC, que implica la reestructuración de la Fiscalía, creando las delegadas para las finanzas criminales contra las organizaciones criminales y fortaleciendo el CTI para unificarlo a nivel nacional, entre otros. Según explicó el propio fiscal general, el 1 de junio pasado la unidad quedó adscrita a su despacho, tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, podrá hacer comités y contará con 5.100 fiscales y 8.144 investigadores. En concepto enviado a la Corte, el procurador Fernando Carrillo aseguró que el decreto cumple con los requisitos formales y es acorde a la Constitución. Todos los puntos relacionados con la puesta en marcha de la unidad, salvo un aparte del artículo 24, donde se señala que los recursos para su funcionamiento deberán ser aportados por el gobierno en el presupuesto anual de la Fiscalía, el cual se discute en el Congreso. La Procuraduría estima que es contrario a la ley orgánica imponerle una orden a la preparación del presupuesto general y por eso pidió tumbar ese artículo en particular. Para el Ministerio Público se debe entender que la autonomía que tendrá la unidad para investigar está enmarcada en la subordinación de la misma al fiscal y pidió a la Corte condicionar la norma para que no se pueda entender de ninguna otra manera. El estudio automático de este decreto está en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos. Comillas, Moreno fue infiel a la confianza que se le brindó, cierra comillas, dice el fiscal Martínez. El fiscal general Néstor Humberto Martínez señaló que frente a los rumores sobre cómo y quién recomendó al director anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, detenido la semana pasada para ocupar ese cargo en el ente investigador, no fue recomendado por ningún funcionario de la Corte Suprema. Martínez precisó que se lo presentó el director de la unidad de fiscales delegados ante la Corte. Comillas, de tal manera que en esta materia hay que poner pies en la tierra, la verdadera división, y seguimos adelante, bolsillos de cristal, y nuestro plan anticorrupción va con toda para adelante, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, cierra comillas, concluyó Martínez. Sobre el tema, el fiscal también manifestó, comillas, Moreno fue infiel a la confianza de la Fiscalía para trabajar en el desarrollo de este programa, cierra comillas, le advirtió que no hay contaminación en las investigaciones que adelanta la Fiscalía. A propósito del caso de Moreno, dijo que no habrá impunidad en el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro León Muscus, pero que están estudiando un proceso de inmunidad parcial a través de un principio de oportunidad bajo dos principios fundamentales: que se pueda conocer toda la corrupción de Córdoba en la que él haya tenido protagonismo y que se indemnice el daño patrimonial causado. Tras 2 meses de secuestro, disidencia de las FARC libera a empleado de las Naciones Unidas.
Luego de permanecer 2 meses retenido, el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, confirmó este miércoles que fue liberado Gerledi López Hernández, el funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fue plagiado por la disidencia de las FARC en Guaviare a principios de mayo pasado. La liberación fue confirmada por el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, que agradeció el trabajo de las autoridades nacionales, la Comisión de Líderes Comunitarios y las organizaciones que encabezaron conjuntamente con las Naciones Unidas para asegurar su regreso a la vida civil. Comillas, el bienestar y la seguridad de nuestro colega y su familia continúan siendo una prioridad, por lo que agradecemos el respeto a su privacidad, de manera que tenga el espacio para ser atendido en las dimensiones necesarias para asegurar el efectivo retorno al lado de su familia y a sus actividades cotidianas, cierra comillas, sostuvo el organismo. La ONU reiteró su compromiso con la construcción de paz en Colombia y señaló que continuará trabajando para consolidar el pleno ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz duradera. La liberación de López también fue celebrada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien aseguró que nos alegra mucho que haya quedado en libertad este contratista de las Naciones Unidas. El secuestro es una conducta completamente reprochable. El gobierno la ha venido rechazando sistemáticamente. Recuerden que para iniciar el proceso de paz que ya concluyó con las FARC, la condición fue que renunciaran públicamente al secuestro, lo mismo con el ELN. López Hernández fue secuestrado en la tarde del pasado miércoles 3 de mayo en una zona de la inspección de Barranquillita, a 2 horas de Miraflores, en el departamento de Guaviare. De lo sucedido ese día se conocen más detalles por versiones extraoficiales de testigos que por información proveniente de las autoridades. Se sabe, por ejemplo, que la caravana en la que viajaba con una comitiva de 15 personas fue interceptada por un grupo de hombres de la disidencia del Frente Primero de las FARC, que los hombres armados obligaron a los ocupantes del vehículo a descender del mismo y que luego les impartieron la orden de permanecer en el lugar por cerca de 2 horas mientras se llevaban a la víctima. El caso tiene varios agravantes y una particularidad. López es funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y fue retenido momentos después de que asistiera a una reunión de socialización del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en la que habían estado presentes cerca de 400 personas. Era la primera de 4 asambleas programadas para trabajar con las comunidades en la puesta en marcha del proyecto que hace parte de la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz referente a la solución del problema de las drogas. A eso se suma que el secuestro ocurrió pocas horas antes de que llegara al país la delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una visita oficial que tenía como propósito conocer de primera mano los avances de la implementación del proceso de paz. Tras la retención en su momento, la disidencia de las FARC advirtió que la vida del empleado podría estar en riesgo por las operaciones militares que se desarrollaban en la región para dar con su liberación. La disidencia condicionaba la liberación a la elaboración de un plan de desarrollo integral por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el cual permita solucionar el problema social y económico de los campesinos cultivadores de coca. Tal proyecto, dice el Frente Primero, debería estar ideado de tal manera que satisfaga las necesidades de los campesinos y cultivadores de hoja de coca antes que cualquier intento de erradicación, para que el campesinado pueda desistir de dichos cultivos de manera gradual. Sobre las circunstancias del secuestro, la disidencia manifestó que el funcionario se encontraba persuadiendo y engañando a los campesinos que tienen como sustento familiar los cultivos de coca, aunque el Frente Primero sostenía que su voluntad y deber revolucionario era mantener a Gerledi López en las mejores condiciones posibles. Su bienestar y su vida dependían del presidente Santos, del gobierno y las Fuerzas Armadas. Irrupción de grupo violento en Parlamento de Venezuela deja 8 heridos. 5 diputados opositores fueron heridos por seguidores del presidente Nicolás Maduro, que irrumpieron violentamente este miércoles en la sede del Parlamento venezolano de mayoría opositora, donde se realizaba una sesión especial por el Día de la Independencia, afirmaron legisladores. Julio Borges, presidente de la Asamblea de mayoría opositora, reportó en Twitter que en el ataque resultaron heridos los diputados Armando Armas, Américo de Gracia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnor. Al menos 2 trabajadores de la Cámara también sufrieron lesiones, reportaron otros diputados.
3 legisladores resultaron con cortes en la cabeza. Américo de Gracia tuvo convulsiones y fue trasladado en ambulancia a un centro médico, señaló su colega Juan Guaidó a periodista, indicando que los agresores tenían piedras, palos y cuchillos. Borges atribuyó la incursión a colectivos, grupos civiles oficialistas que, según la oposición, son armados por el gobierno. Decenas de personas, algunas encapuchadas y vestidas de rojo con palos y tubos, entraron a los jardines del Palacio Legislativo y detonaron cohetes de fuegos artificiales, desatando el caos, constató un equipo de la agencia France Press. Algunos periodistas grabaron el momento en que irrumpieron los grupos armados. Los colectivos agredieron a los parlamentarios con objetos contundentes. Algunos de ellos cayeron al suelo y recibieron patadas de los sujetos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el hecho y pidió que se investigue. Comillas, yo condeno absolutamente esos hechos hasta donde los conozco en este momento. Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia. Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia, cierra comillas, afirmó el jefe de Estado desde un desfile cívico-militar en Caracas en conmemoración al Día de la Independencia del país. Los diputados Américo de Gracia, Nora Bracho y Armando Armas fueron golpeados fuertemente en la cabeza, según la legisladora Yajaira de Forero de Gracia. Debió ser trasladado a un centro médico donde era evaluado, confirmó su colega José Olivares. Los diputados también reportaron que 2 trabajadores de la Asamblea resultaron heridos. El grupo se encontraba frente al edificio legislativo en un plantón de 6 horas en rechazo a la oposición, pero durante un receso de la sesión solemne forzaron el portón y lograron llegar hasta los pasillos y entradas a los salones. Algunos periodistas que cubrían el acto en la Asamblea Nacional fueron obligados por los partidarios oficialistas a dejar de grabar y tomar fotografías y a salir del Palacio Legislativo. Uno de los hombres portaba un arma de fuego. El gobierno siempre recurre a la violencia, manifestó el diputado opositor Stalin González. Comillas, vamos a seguir enfrentando a esos salvajes, cierra comillas, agregó su colega Simón Calzadilla. El incidente se produjo mientras Maduro encabezaba un desfile militar en el Paseo de los Próceres en el complejo Fuerte Tiuna en Caracas. Más temprano, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, encabezó un sorpresivo acto en el hemiciclo junto con el ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada, general Vladimir Padrino López, miembros del gabinete y partidarios chavistas vestidos de rojo para conmemorar la independencia. El Aissami llamó a los excluidos por el modelo capitalista y por esta clase política apátrida, o sea, la oposición, a acudir este miércoles al Parlamento a refrendar su compromiso con la revolución. La crisis política venezolana se encuentra en una fase de alta tensión por protestas opositores que dejan 91 muertos en 3 meses y debido a la convocatoria de Maduro a una asamblea constituyente. Reaparece el piloto de helicóptero que atacó Corte Suprema en Venezuela. Óscar Pérez, el piloto del helicóptero acusado de terrorismo, animó a seguir con las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Comillas, tomemos conciencia, el momento es ahora, permanezcamos firmes en las calles, cierra comillas, dijo. El piloto de helicóptero acusado de intento de golpe de Estado en Venezuela llamó en un video a proseguir las manifestaciones contra el poder en el país, donde el Tribunal Supremo debe decidir si enjuicia a la fiscal general opositora al presidente Nicolás Maduro, una medida que podría provocar su destitución. La fiscal general Luisa Ortega es la mayor figura institucional que desafía al presidente del país latinoamericano, escenario desde hace 3 meses de una ola de protestas que exige la dimisión de Maduro. Los disturbios causaron 91 muertos hasta el momento. El martes por la noche, Óscar Pérez, el piloto del helicóptero acusado de terrorismo, animó a seguir con esas manifestaciones. Comillas, tomemos conciencia, el momento es ahora, no mañana. El momento de despertar es ahora, permanezcamos firmes en las calles, cierra comillas, dijo este policía y actor aficionado de 36 años con una bandera venezolana desplegada a sus espaldas. Según el gobierno venezolano, el pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la Policía Científica, lanzaron 4 granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia y dispararon contra la sede del Ministerio del Interior y Justicia sin dejar víctimas. Esa versión de los hechos ha sido cuestionada por miembros de la oposición y analistas que sospechan un posible montaje del gobierno.
El Ministerio del Interior emitió una orden de arresto internacional contra el piloto y lo acusó de mantener vínculos con la CIA estadounidense. La oposición había organizado el martes un bloqueo de las carreteras del país en señal de rechazo del proyecto de Asamblea Constituyente, cuyos miembros se elegirán el 30 de julio y que critica como una táctica de Maduro para aferrarse al poder. En ese contexto de crisis, Ortega, la fiscal general de 59 años, anunció el martes que no comparecería ante el Tribunal Supremo de Justicia, que debe decidir si abre o no un juicio contra ella que podría causar su destitución. Comillas, no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor y cuya decisión está cantada, cierra comillas, anunció Ortega ante la prensa en el Ministerio Público acompañada de fiscales y otros colaboradores. El presidente del tribunal, Michael Moreno, explicó que el tribunal se da un plazo de 5 días para tomar una decisión respecto a Ortega tras la sesión celebrada en ausencia de la Fiscalía. Ante los magistrados, el diputado oficialista Pedro Carreño, que solicitó un juicio contra Ortega, acusó a la fiscal de mentir cuando afirmó no haber avalado la elección de 33 magistrados en 2015 por el anterior parlamento de mayoría chavista. Carreño pidió asimismo al tribunal que evaluará la salud mental de Ortega y la semana pasada logró que la Corte le prohibiera salir del país y congelara sus cuentas y bienes. Apoyada por chavistas críticos de Maduro, Ortega se convirtió en la voz más dura contra el presidente, responsabilizándolo de romper el orden constitucional por fallos del tribunal que socavaron al Parlamento, hoy bajo control opositor. Aunque goza del apoyo del ejército, Maduro está bajo presión tras meses de manifestaciones cuyos participantes lo acusan del naufragio económico del país. Si el Supremo la reconoce culpable, Ortega podría ser destituida, una decisión que necesita, no obstante, el visto bueno del Parlamento, la única instancia dominada por la oposición desde el principio de 2016, algo que parece poco probable, ya que la fiscal recibió una ovación en el hemiciclo el pasado lunes, pero el tribunal lleva año y medio ignorando las decisiones del Parlamento, al que considera en desacato desde que la oposición asumió su control. Antes de la audiencia del martes, el Tribunal Supremo de Justicia designó como vicefiscal a la abogada chavista Catherine Harrington, sancionada por Estados Unidos por acusaciones de violar derechos humanos. Sustituiría a Ortega si ésta fuese destituida. Hasta aquí temas políticos. La invitación no es para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.